Paralelamente en Ecuador se viene dando la discusión en las mesas de diálogo que tuvieron una importante sesión el pasado viernes 9 de septiembre. Algunas siguen trabajando, otras han llegado a conclusiones, sendos documentos con algunos de los acuerdos se han publicado. Una de las mesas que continuará trabajando es la de focalización del subsidio de los combustibles, que seguirá en su análisis en esta semana. La semana anterior se dieron ya varias sugerencias, particularmente que fueron consideradas como de orden técnico, dadas precisamente por la comisión técnica, que las vamos a analizar en instantes con Henry Llanes, quien es asesor de la FENOCIN en las mesas de diálogo. Quisiéramos darle la bienvenida, licenciado Llanes. Hay algunos criterios que se han vertido también sobre este tema en las últimas horas. El día de ayer, la Fundación Esquel, una organización de prestigio, organización independiente que busca promover justamente el diálogo y solucionar conflictos en Ecuador en beneficio de la ciudadanía, ha dado una opinión a través de su director en el sentido de que las mesas en realidad no son de diálogo, sino son de negociación. ¿Qué opina usted al respecto, antes de que nos cuente en qué punto se encuentra la defocalización? Sí, buenos días, estimado Gustavo. Buenos días. Un cordial saludo para usted, para la amiga periodista y también para la audiencia. Muchas gracias. Hay veces que uno se enreda en las palabras, ¿no? Y a mí me parece que las palabras tienen que dar cuenta de los hechos, más que entrar en ese lenguaje que muchas veces no da claridad a la opinión pública. A ver, los diálogos tienen que llegar a acuerdos, y en lo político el concepto de la negociación es un concepto que está dentro de la teoría política, dentro de la teoría de los partidos políticos. Hay publicaciones de sociólogos, de politólogos, ¿no? De que en la esfera política generalmente se dan este tipo de procedimientos. O sea, diálogo por diálogo no tiene sentido. Si uno se lleva a un diálogo es para llegar a acuerdos. Y este proceso de dialogar y para llegar a acuerdos implica un proceso de negociación dentro de la política, ¿no? Una negociación que tiene relación con los acuerdos para que no está de por medio el bien común. Entonces, o el bien de las instituciones o de las personas, pero es allí donde se tienen que dar estos criterios. Yo más bien lo que diría... Quizá lo que sugería el doctor Salazar es justamente de que no se está precisamente buscando el bien común, sino los objetivos de las partes. Algunos tendrán que ver con el bien común, sin duda, pero él sugiere de que se están buscando más bien beneficios de carácter sectorial o de grupo, y a esto se suman declaraciones no de cualquiera, de uno de los más importantes facilitadores del diálogo, Monseñor Cabrera, quien el día viernes advirtió, el jueves en realidad, el viernes trascendió al país por las publicaciones de los medios, de que en el marco de este diálogo hay condicionamientos, chantajes y hasta coimas. No sé si lo ha dicho el Monseñor Luis Cabrera. Debería tener, me entiendo que tiene datos, y si los tiene, debería exponerlos, ¿no?, a la opinión pública, para que la opinión pública conozca quiénes son. Lo ha hecho, lo hizo a través de la canal del Estado, trascendió en la gran mayoría de medios de comunicación el día viernes. Entendemos sus ocupaciones, quizá con la complejidad de las mesas de diálogo, que no le ha permitido conocer estas declaraciones que son realmente críticas en lo que está haciendo toda la gente involucrada allí en las mesas de diálogo, licenciado Llanes. Sí, yo no lo he escuchado a él en ese sentido, digamos, no he escuchado las declaraciones de él, perdón, pero por lo menos doy cuenta de la mesa en donde yo estoy, y también la mesa de energía y recursos naturales. De mi parte, yo no he escuchado a ninguna persona hablar de condicionamientos, de chantajes, o peor todavía, de coimas, ¿no? O sea, yo no he escuchado ahí, pero
bien que me dice eso, porque ahora yo tengo una reunión en la conferencia episcopal que está desarrollando, ha propuesto un papel muy importante, pero lo voy a decir en la mesa, de esto de las coimas, de esto de los chantajes y de los condicionamientos que ha dicho el monseñor Cabrera. Si habría que ver, me imagino que él debe tener los nombres de quienes han pedido coimas, porque yo creo que hay que denunciarlos. Sí, no creo realmente que Monseñor Cabrera se atreva a dar estas declaraciones, que las hemos parodiado en forma textual, porque él expresó esto, lo transmitimos también en este medio de comunicación el pasado viernes, licenciado Yanes. Sí, lo voy a decir hoy porque tenemos a las 14 horas una reunión con la comisión, de subsidio de los combustibles, y lo voy a decir, de entrada lo voy a decir. Ahora, licenciado Yanes, muy buenos días. El día viernes se procedió ya con el cierre de algunas mesas y tal y como se dijo, se firmó las actas correspondientes de los acuerdos, también de los desacuerdos y de los temas pendientes. Hay un sector del movimiento indígena que no está conforme con lo que se ha avanzado, como ya se manifestó, la mesa de focalización no se ha podido cerrar debido a la complejidad. ¿Cuál es su lectura hasta este momento de cómo efectivamente han avanzado? Hay descontento en algunos sectores, hay las declaraciones de Monseñor Cabrera, hay los comentarios también de otros sectores, tanto sociales, académicos y políticos, de que definitivamente no hay un resultado que conduzca definitivamente a resolver algunos problemas del país. Bueno, en estos 90 días lo que tienen que quedar en claro son los acuerdos de cómo se van a ejecutar las acciones. Por ejemplo, digo usted, en manejo en los acuerdos sobre el subsidio de los combustibles, eso no se lo va a aplicar en 90 días. Lo que debe quedar claro en los 90 días es el documento de cómo se lo va a aplicar. Ahora, ya en la parte operativa, en la parte de ejecución, ¿qué tiempo se va a demorar? Por ejemplo, una propuesta o el método de aplicar el subsidio de los combustibles. Eso va a demorar, dependiendo, en algunos casos serán 3 meses, en otros casos será medio año, o puede ser hasta un año, ¿ya? Todo depende de los recursos y de la infraestructura tecnológica que tiene que adoptar Petroecuador, porque una política de subsidios depende de una política de cupos, ¿no? Y la política de cupos se la tiene que fijar de manera tecnológica, ¿no es cierto? Así ¿Qué le pareció a usted, licenciado Yanes, en términos de complejidad o de simplicidad, la propuesta de la comisión técnica? Allí se esgrimieron criterios de elegibilidad para el beneficio del subsidio de los combustibles en diversos sectores vehiculares y productivos del país. Se pretende excluir a los propietarios de vehículos que sumen un avalúo específico a través de servicio de rentas internas, a crear cupos de subsidio con base al consumo en diferentes clases de transporte, de alguna manera clasificar a los ecuatorianos y a sus actividades en actividades artesanales, agrícolas, turismo comunitario, etcétera. Esto es algo extremadamente complejo de llevarlo a la práctica en nuestro modesto criterio, pero usted, que es el experto y que está participando allí, ¿cómo ve? ¿Cuán factible ve usted estas propuestas? Yo lo que creo es que como lo dije desde un inicio, lo dije en este medio de comunicación, deben haber 3 segmentos de consumo en función de precios de los combustibles. 3 segmentos, ¿no? Un segmento de vehículos que son de uso particular, de propietarios particulares, que son de alta gama, que son de alto valor. Esas personas, esos propietarios de esos vehículos deben pagar precio real, no precio liberado, no precio internacional. Así lo hemos dicho, ¿no? Lo segundo que debe haber, que los precios actuales se deben mantener para el servicio público. Ese es el planteamiento, en donde no se vean afectados, por ejemplo, los usuarios del transporte público, ¿no? Tanto a nivel rural como urbano, ¿no? Y lo tercero, que haya un subsidio para el equipo que está vinculado a la actividad agrícola. Tiene que ser así, porque abrir más de eso ya no es posible. Entonces aquí se está poniendo, por ejemplo,
un tema de cilindraje para lo que son automóviles, camionetas, jeeps, motocicletas, ¿Y cuáles son las posibilidades, licenciado Yanes, de que esta propuesta que usted manifiesta realmente llegue a concretarse? Como decimos, no ha sido posible hasta el momento llegar a acuerdos. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las oposiciones? ¿Qué es lo que debe suceder? ¿O cuáles son las otras propuestas que podrían ir en lugar de esta? Esta es la primera vez que se implementaría una política de subsidios de los combustibles, porque antes se lo ha hecho al ojímetro. Se ha elevado los precios, basta decir mañana subimos los precios y sin ningún estudio, ¿no? Así es la costumbre en el Ecuador de aplicar políticas públicas sin datos, sin estudios, sin investigación. Así se lo ha hecho. Entonces pagan justos por pecadores. Entonces, ¿cómo va a subir precios de los combustibles? Lo de la manera que se viene subiendo. Y además, ¿cómo han querido estos señores que manejan los combustibles que en el Ecuador? ¿Qué es lo que pretendieron con el gobierno de Moreno? Así de la manera arbitraria, por ejemplo, abrir libre importación de los combustibles y libre comercialización de los combustibles en el Ecuador, en un decreto ejecutivo de un día para otro. O sea, sin importarles los costos que puede impactar en el traslado de los productos desde el sector agrícola o del sector rural hacia la ciudad, o de una región a otra, o lo que son el incremento de los pasajes. Y claro, a mí lo que más me ha preocupado es el tema de los pasajes para los niños, para los jóvenes, para los trabajadores. Mire usted, antes en el gobierno de Moreno, la gente pagaba 25 centavos por movilizarse en un bus. Ahora paga 35, ¿no? Y quieren subir más, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Me han subido los combustibles. Y en el Ecuador, de acuerdo al INEC, por eso uno tiene que ser responsable, no tiene que ser arbitrario. Mire que de acuerdo a los datos de ellos mismos, dice que en el Ecuador hay 1.650.000 personas que tienen un ingreso mensual de $45. Dice que hay, de acuerdo a la INEC, dice que hay en el Ecuador 4.500.000 personas que reciben $85 al mes. Les pregunto a ustedes, ¿nosotros podríamos vivir con $47 o con $85? No. Y de los 18 millones de ecuatorianos, ¿no? 2.503.000 son los vehículos que circulan en el país, es decir, menos del 25% de la población no tiene vehículo. Es decir, el 75% de la población, o cerca del 80%, hace uso del transporte. Entonces, un incremento, así como lo han venido haciendo de los combustibles, ¿quiénes son los afectados? Esos usuarios, esa gente pobre. Ya usted toca uno de los puntos que son coincidentes por parte de muchos analistas, el transporte público. Parece 75% de la gente que no tiene vehículo. Ese es uno de los que se debería privilegiar. Claro, entonces digo usted, ¿quiénes son los que utilizan? Los campesinos, los indígenas, los sectores marginales, los estudiantes de la escuela, del colegio, de la universidad, los trabajadores de la industria, ¿no? Miren Quito, y me imagino que en Cuenca también sucede, en Guayaquil, los buses van atascados, llenos de gente, sus buses, ¿no? ¿Y quiénes son los que están allí? Son trabajadores, son mujeres trabajadoras, son mujeres que van metidas allí como que fueron un costal de licenciado Yanes, para acelerar un poquito el paso en función del poco tiempo que tenemos, ¿cuál es la salida más práctica que usted piensa se tiene que dar a este tema? Esta teoría de los 3 carriles o las 3 vías que usted había esgrimido desde un comienzo, ¿es realmente factible? Porque de acuerdo a esos informes técnicos se estaría proponiendo un sistema bastante enredado y complejo. Es complejo, todo depende de la herramienta tecnológica que se vaya a implementar, porque aquí lo que se van a definir son placas de los vehículos y los cupos, ¿no? Para los vehículos que van a ser subsidiados, ¿no? Y los otros que no requieren de subsidio tienen que pagar precio real. Entonces, ya veremos una vez que hoy estamos en el quién, ya veremos en el cómo, qué es lo que piensan los dueños de las estaciones de las gasolinas, y ya veremos también qué piensan otros sectores que tienen que ver con tecnologías, a ver si es factible aplicar una política como esta, donde hayan 3 segmentos de precios, por mencionarle así, y si eso es factible implementar en el Ecuador hoy en día. Entonces, una vez que tengamos esa información, es posible entonces decir, vayamos con esta decisión. Por hoy todavía estamos en la parte
en el primer capítulo, todavía no pasamos al segundo capítulo y ya veremos si es factible o no implementar lo que nosotros estamos pensando. Licenciado Yanes, ¿ha sido posible acceder a toda la información necesaria? Esa era una de las dificultades. Se había solicitado información a los ministerios, al Servicio de Rentas Internas y a otras entidades del Estado, y al parecer había dificultades precisamente para conocer los datos certeros que puedan llevarles a tomar las mejores decisiones. ¿Cómo ha sido este proceso? Está en ese proceso de la obtención de los datos, dando datos en Petroecuador, en el Servicio de Rentas Internas y en la Agencia Nacional de Tránsito, porque en el Ecuador ha sido típico aplicar políticas públicas sin manejo de datos, sin investigación, sin cruce de información. Así ha sido. Y cuando nosotros, si hubiera habido esos datos, esa información, esos estudios y esa investigación, y el gobierno hubiese tendido en carpeta cuál es el problema real que acontece, por ejemplo, con el manejo de los combustibles, ¿no?, con el manejo del petróleo, si él hubiera dicho, estos son los costos de la producción nacional, estos son los costos de las importaciones, esto es lo que sucede con el manejo del petróleo, con el manejo de la política petrolera, la legislación y los contratos, este es el gran problema que tenemos, y nosotros proponemos esto. Si se hubiera tenido el gobierno, hubiera facilitado el trabajo y se lo hubiera hecho en menos tiempo. Usted señala que la mesa de focalización no va a terminar en el plazo de 90 días o en los 30 días que se señaló el pasado día viernes. ¿Para cuándo piensa usted va a haber soluciones, por decirlo así, va a haber humo blanco en esa mesa? Yo creo que en esta semana y la próxima ya tendremos definido el qué. Y después de la semana que viene ya podríamos ir entonces el cómo. ¿Es factible aplicar esto que hemos pensado en la primera parte? ¿Ya? ¿Es factible aplicar estos conceptos para esta segunda parte? Y entonces, como le dije allí tendremos que tener la voz de los señores de la CANDEPE, que son los que integran o que, digamos, están... es una institución en la que están organizados todos los señores dueños y propietarios de las estaciones de gasolina en el Ecuador. Y lo segundo que vamos también a pedir es de que se reciba también a los gremios del transporte, y lo tercero a quienes manejan las tecnologías, ¿no? Porque para implementar esta política, vuelvo a repetir, se requiere de una buena tecnología, porque esto no se lo puede hacer manualmente, ¿no? Es factible sí, nos podría dar una versión aproximada de para cuándo cree usted podría haber una solución. Yo creo que sí saldremos en los 90 días. Yo creo que sí. No creo que debamos prolongar más allá de eso. Es decir, para fines de este mes. Los 90 días se cumplen el 12 de días de octubre. Sí, 12 de octubre. Así que vamos a salir en ese tiempo. La idea es hacer bien las cosas, ¿no? Y si ya no es factible, entonces tecnológicamente aplicar lo que estamos pensando, ya veremos cuál es la vía más expedita para que el país tenga un manejo de precios que permita, digo usted, racionalizar el consumo y evitar el contrabando de los combustibles en el país. Hay la voluntad política del gobierno nacional. Esta es una propuesta del sector indígena. Entendemos usted es asesor de estas organizaciones, pero hay la voluntad política de avanzar en esta propuesta tal y como ustedes la han planteado por parte del gobierno. Queridas amigas, queridos amigos, esto tiene que darse, porque si no se da, y tenemos que contribuir de todos los sectores políticos, sociales, económicos, medios de comunicación, a que se dé. Si no se da, entonces volveríamos a otro trauma social de enfrentar un paro con consecuencias gravísimas para el país, en donde se ponen en riesgo la vida de las personas, los bienes públicos y privados. Recordemos lo que pasó hace poco en el país, junio del 2022. ¿Qué pasó en Cuenca? ¿Qué pasó en Quito? ¿Qué pasó en Ambato? ¿Qué pasó en Ibarra? ¿Qué pasó en las ciudades orientales? ¿Qué pasó en Loja, no? ¿Ya? Lo de Cuenca fue dramático, y lo mismo en Ambato, en Riobamba, en La Tacunga y Quito y toda la serranía, ¿no? También la Amazonía. ¿Qué pasó en el Puyo? ¿No? Entonces no podemos hacer esto, y tenemos que estamos culminando justo en lo que sugería el doctor Salazar de Esquel. Un diálogo, por decirlo de alguna manera, con un garrote al lado, no es tan diálogo. No es diálogo. Estoy yéndome a conectar a otro medio de comunicación, queridos amigos, así que
Muchas gracias por la invitación y estaremos siempre en contacto. Gracias a usted, licenciado. Gracias. Ojalá gracias, realmente se iluminen y cualquier solución que se dé en las mesas de diálogo sea simple y de fácil aplicación, que no se caiga en una situación en la cual se facilite aquel dicho tan ecuatoriano de hecha la norma, hecha la trampa. Declaraciones del licenciado Henry Llanes, él es asesor de los sectores indígenas en la mesa de focalización de los combustibles.